Record, record. Lo escuchamos, hermano Manuel. Parece que se salió el hermano Manuel. Que está ensayando nuevo computador a ver si funciona mejor, pero como que le falló. Grabando. ¿Se sale? Se sale. El hermano Manuel se sale. Vuelve y se salió. ¿Quién sabe si será el internet? Vamos a ver. Voy a ir a llamarlo otra vez a ver. Hermano Manuel, se sale otra vez. No lo estamos escuchando. Bueno. Buenas noches, hermano. Vamos a escuchar esta conferencia del maestro Israel Rojas Romero, dictada el día 30 de noviembre de 1979. Fisiología esotérica o arquitectura del cuerpo humano, lección número 17. El maestro nos va a seguir hablando de la relación que tenemos con el universo y con todos los aspectos del cuerpo humano con relación a las energías universales. Dice el maestro, continuamos nuestra charla sobre la arquitectura del cuerpo humano en su relación con las energías del universo. En realidad, ya lo hemos escuchado tantas veces. El cuerpo del hombre es una coagulación, una densificación de las energías del alma del mundo. El alma del mundo tenemos que concebirla como la energía absoluta. Eso que las religiones, sin una denominación adecuada, llaman Dios. La palabra Dios para nosotros procede del latín y solamente quiere decir luz, nada más, luz. Este es el sentido de la palabra Dios que utilizamos constantemente, pensando que es alguna entidad un tanto caprichosa, quizá es histérica, tal vez enferma del sistema nervioso y quizás tuviera que necesitar un tratamiento freudiano porque hace muchas cosas absurdas. Los católicos son bastante cómicos. Ellos le mandan a Dios. Para ellos, Dios es un sujeto mensajero de ellos, sin carácter, sin inteligencia, sin comprensión. Y si el católico no le manda a hacer, él no hace nada.
que Dios lo acompañe, que Dios le ayude, que Dios lo sane, que Dios le dé riqueza, etc. Si a Dios no le dicen qué hacer, Dios es un sonámbulo, es un muchacho sin inteligencia, sin capacidad pensante, sin conciencia, sin nada. Hay que mandarlo para que haga algo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde por siempre, que Dios te bendiga. En fin, la sabiduría de los Rosacruces es distinta. El alma del mundo es omnipenetrante. Todo movimiento de nuestro ser es una parte del alma del mundo y según la orientación que le demos, así será nuestro futuro. Somos realmente artífices de nuestro propio destino. Y a través de ese tipo de experiencias se va elaborando un ego, es decir, un centro de conciencia, que es como dijéramos una burbuja del alma del mundo, en ese océano infinito de energía e inteligencia. Ese es nuestro ego. Después es alma convertida en conciencia, simplemente en un foco de energía. Entonces, para el estudiante Rosacruz, el alma del mundo es la energía absoluta, sin principio ni fin. Ni nació nunca, ni va a morir jamás, porque esos son mutaciones de los aspectos más densos de la materia energía. Entonces, en este estudio del hombre aparecen cosas verdaderamente sorprendentes. El cuaternario más maravilloso desde el punto de vista de la alta ciencia de la arquitectura humana son las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el instrumento o vehículo de la conciencia. Circula a través de la membrana intermedia, o sea, de la aranoides. Esta palabra quiere decir tejido de araña. No es nada misterioso ni enigmático. Los que hacen estas descripciones tienen que valerse de cosas naturales para que la inteligencia pueda captar el sentido. Dura madre. Dura madre quiere decir la madre dura, la madre tiesa, la madre que soporta, que sostiene, que realmente conserva la estructura. Y pía quiere decir delicada, sensible, espiritual e ideal. A través de la aranoides circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es realmente el aparato de la conciencia. A través de toda la red nerviosa del cuerpo humano circula el líquido cefalorraquídeo. Y si en algún lugar no llega el líquido cefalorraquídeo a través de esos filamentos supremamente delicados, entonces esa zona del cuerpo pierde toda sensibilidad y toda inteligencia. Es algo formidable. Los médicos en sus investigaciones se imaginaron que ellos podrían encontrar en el líquido cefalorraquídeo la orientación para descubrir las enfermedades de las personas. Extraían este líquido de la espina dorsal y lo examinaban en el laboratorio. Y allí sabían si el enfermo padecía sífilis, cáncer, tuberculosis o todo eso. Pero resulta que no les sirvió de nada, sino por el contrario, hacían mucho mal, porque sacando el líquido cefalorraquídeo, si este no se reparaba la parte que quedaba posterior después del punto de referencia,
perdía toda la sensibilidad de movimiento. Así mucha gente quedó paralizada. Cuando se lograba recuperar, entonces podían volver a vivir normalmente. Así que afortunadamente dejaron esta locura, líquido cefalorraquídeo, del encéfalo y del raquis, de la espina dorsal, por lo tanto. De modo que el líquido cefalorraquídeo es el vehículo de la conciencia. Es el vehículo del ascenso, conciencia, mientras que la membrana, porque meninge quiere decir membrana, la membrana fina, primera, la pía madre, es la sensibilidad. Allí está el aparato de la sensibilidad del hombre. La dura madre representa la resistencia, mientras que la oscilación rítmica de este movimiento de la energía universal está en la membrana aranoides. Aranoides quiere decir forma de araña. Por la membrana aranoides circula la energía de la vida universal. Esta membrana detecta de la energía cósmica esa energía y la convierte en vida para nosotros. La aranoides es, por lo tanto, el punto oscilante de la energía cósmica dentro del hombre. Envuelve totalmente la periferia del cerebro. La palabra cerebro nos viene del griego y quiere decir semilla. De allí la diosa Ceres, la diosa de las semillas o de los gérmenes. Eso quiere decir cerebro en realidad. Semilla, la semilla de la existencia del hombre, y efectivamente en el bulbo raquídeo está el anillo o la protuberancia anular de la ciencia y está el bulbo. El bulbo representa el aspecto masculino de la seidad y el anillo representa el aspecto femenino de la seidad. Pero no es que sean representantes, es que son las encarnaciones vivientes de las células primarias. Por eso allí radican todos los sentidos del hombre. 5 que actualmente más o menos inquietos, ligeros, sin conciencia, utilizamos, y 2 más que hacen falta por desarrollar. Pero no son solamente 2 más. La realidad del hombre no es de 7 energías. La realidad del hombre es de 10 energías. Pitágoras tenía razón, pero en principio, cuando se empieza a estudiar esta ciencia de la vida, han decidido que es mejor establecer la división septenaria y dejar los 3 principios para el logos no manifestado, sino en seres de gran evolución. Por lo tanto, estas membranas, que como digo, meninge es de membrana, son de una trascendencia incalculable en la vida espiritual del hombre. Son, por lo tanto, el instrumento por medio del cual el alma del mundo se hace presente en la naturaleza humana. Estas energías representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de las tradiciones comunes. Utilizamos estos nombres porque son fáciles para la inteligencia, porque ayudan a la mente concreta, común y corriente de nosotros a tener alguna idea. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Está en la pía madre,
¿Cuál es el Espíritu Santo? Está en la dura madre. ¿Y cuál es el Cristo? Está en la aranoides. En la aranoides está la sensibilidad por excelencia, coordinando los dos movimientos de fuerza y resistencia. Podemos decir que la fuerza está en la pia madre, la resistencia en la dura madre y la oscilación rítmica en la aranoides. Fuerza, resistencia y ritmo. Cuando el cirujano tiene por cualquier razón que abrir el cerebro para extraer algún tumor o cosas por el estilo, separa con mucho cuidado técnicamente las membranas. Y él podría operar al paciente sin que el paciente experimentara ningún dolor, en ausencia de ninguna sustancia de aquellas que insensibilizan la naturaleza del hombre. De modo que la grandeza del hombre en el cerebro está realmente en estas tres membranas. La pia madre tiene su raíz en la pineal. La dura madre tiene su raíz en la pituitaria. Y la aranoides la tiene en el tálamo óptico. Esos tres movimientos son realmente lo grande de la naturaleza del hombre. A medida que el hombre cultiva su alma, su sensibilidad, para nosotros alma es sensibilidad y eso debemos tenerlo muy en cuenta. La primera partícula que vibra, para usar también un término concreto, factible de apreciación a la inteligencia humana, es la pía madre. La madre pía, la madre sensible. Toda la acción de voluntad y de acción fecunda corresponde a la dura madre. Y toda la armonía de los contrarios depende de la aranoides. Esto es realmente conocimientos profundos acerca de la naturaleza del hombre. El líquido cefalorraquídeo es una quinta esencia de la sangre. El quimo y el quilo se transforman en linfa y está en sangre. Y esta sangre, la parte más noble de ella, va y segrega un fluido a través de los plexos coroides, que se encuentran a un lado y en el centro de las membranas. Debajo, delante de la glándula pineal y la pituitaria, está el punto central de armonía y conexión de ellas. Entonces, fluye este líquido y entra a través de los plexos coroides a los canales centrales de la aranoides. Luego, este líquido es lanzado a través del tálamo óptico y va hacia atrás para referirnos al microprosopus y penetra en el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo está el nudo de la vida. Ningún cirujano puede tocar el cuarto ventrículo porque inmediatamente causa la muerte. Dentro del cuarto ventrículo, mientras vivimos, no hay ninguna sustancia material. Hay pura energía. Diríamos que es un gas para ayudar la inteligencia, pero es pura energía. Al tocar este punto se escapa esa energía y entonces el alma del mundo no tiene asidero en nuestro cuerpo y viene instantáneamente la muerte. En la tauromaquia, cuando el torero no ha podido asesinar
asentar su golpe certero de muerte, atravesando el corazón de su víctima, el toro. Entonces utiliza una cuchilla y perforan el cuarto ventrículo y el animal definitivamente muere, definitivamente deja de existir, porque allí está el centro de la vida. Crímenes tremendos como el caso aquí de Mamatoco, el caso en Estados Unidos del presidente Kennedy, fueron verificados por orden y dirección de médicos, porque le dijeron a los asesinos dónde deberían apuntar: al cuarto ventrículo. La bala que mató a Kennedy fue disparada por un hombre que estaba de rodillas en tierra, escondido en el jardín. No es que estaba en un piso alto de un edificio inmediato, porque parece que hubo 8 disparos para asesinar al hombre. Yo no estoy untado de política, es para darnos cuenta exacta de aquello, que aquello estaba dirigido por médicos. Aquí, cuando asesinaron a Mamatoco, la cuchilla la insertaron exactamente en el cuarto ventrículo. El hombre era un atleta y se temía que reaccionara. Entonces el médico dijo lo que tenían que hacer exactamente. Y el hombre se desplomó automáticamente. Lo que estamos hablando es de ciencia. Allí está el centro de la vida. Eso que buscamos por todas partes. Esa corriente de energía se transmite al plexo solar. Y entonces tenemos nosotros la fuerza de las circunstancias, el tipo de la emoción y de la experiencia que nos relaciona con el mundo profano. Y luego baja esta energía maravillosa de la vida al sacro oxígeno. Por eso se llama el centro sacro, el centro sagrado, porque allí baja la energía de la vida. Entonces allí se produce el movimiento que hace posible la generación de los seres. Todo eso debido a estas grandes energías divinas de la naturaleza. En medio de ellas, por la espina dorsal, descienden y se pierden para el anatomista en el plexo solar. Pero eso va a todo el cuerpo. De ahí depende la energía de la sensibilidad, de la inteligencia, de la voluntad, del carácter y de todas las funciones peculiares de nuestro organismo, porque es la energía por excelencia del alma del mundo hecha sustancia y vida. Dice la Biblia, y es maravilloso el texto, que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas de la vida. Las aguas de la vida para nosotros, sustancial y esencialmente, es ciertamente el líquido cefalorraquídeo. Esa es el agua de la vida. Y allí alienta el Espíritu Divino, es decir, el fuego cósmico que penetra en la naturaleza del hombre con más o menos intensidad según la espiritualidad del mismo. Son cosas verdaderamente prodigiosas. Así que el ternario de nuestro ego, que lo encontramos disperso e incomprensible a través de la literatura común y corriente, en el estudio de la arquitectura del hombre se encuentra con esa actitud maravillosa. Es en estas 3 membranas: meninge, es membrana; dura madre, pia madre, adenoides. Y la membrana es una, pero se divide en 3 ramas. La que va hacia afuera, que se endurece, es la dura mater. La que va hacia adentro, que es la sensible,
que está adherida inmediatamente al cerebro y la que está en el término medio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que entra por el cuarto ventrículo al epéndice, que es el centro nuclear que en el oriente llaman susuma, pero que para nosotros es realidad buscando la ciencia y poder consultar nuestros libros y nuestra ciencia de Occidente. Es el epéndice. Por ahí penetra la energía de la vida que va a distribuirse a través de la red nerviosa a todo el cuerpo, mientras que la sangre es la sustancia transformada, la quinta esencia. El líquido cefalorraquídeo es el instrumento perfecto del espíritu. Los yogis pretenden por medio de respiraciones forzadas meter el fuego creador de la vida en el epéndice. El estudiante de Rosacruz no hace nada de eso. Él sabe que los caminos son mucho más finos. Es por medio de la estética, por medio de la sublimación, por medio de la admiración y devoción a la vida. Por ese camino es que penetran las energías. Y cuando el caudal de esas energías es extraordinario, se empiezan a despertar los sentidos internos del hombre, porque esa energía está en relación con los poderes del universo. Pero solamente llega a hacer ese contacto conscientivo cuando hay estética en el corazón humano. Por eso, en puridad de verdad, mucha sabiduría, mucho bienestar aporta a nuestro conocimiento la sabiduría esotérica de las edades. Pero la evolución es larga. Es cuestión de la sublimación del fuego creador de la vida. Es cuestión de estética. Es cuestión de admiración de la belleza. El culto a la verdad, la belleza y el bien. Establecidos por Platón, era la sabiduría que Pitágoras había traído de Caldea para enseñar y dejar al mundo occidental. Platón fue un discípulo de Pitágoras y Pitágoras fue un discípulo de los grandes sabios de Caldea, de Egipto y de todos aquellos lugares. Ellos sabían exactamente que solamente a través de la devoción estética puede el hombre ir despertando sus cualidades internas. Esto implica tiempo. Por aquí está la respuesta a una pregunta que quedó pendiente la semana pasada. Es necesario elevar esa divina energía desde su centro básico en la esfera de Yesod a través de este canal maravilloso donde comulga con la energía de Logos a través de los centros radicados en la espina dorsal primero y luego en el centro del cerebro que lo pone en relación con el Logos. Cuando esta energía no se sublima y se eleva, entonces se convierte en energía procreadora. En lugar de ascender por estética verdadera y espiritual, entonces desciende por la abstracción de los sentidos y de los instintos y se convierte en la semilla generadora de nuevos seres, de nuevas formas para perpetuar la evolución. El punto de contraste se halla en el plexo solar. Por eso, no hay que aconsejar a nadie en el camino esotérico. Maravilloso esto. El punto de contraste se halla en el plexo solar.
Por eso no hay que aconsejar a nadie en el camino esotérico que medite en el plexo solar, porque entonces se producen conmociones un tanto peligrosas para su ser psíquico, excepto que primero se coloque en un sentido místico y verdadero. Y entonces puede penetrar en aquel plexo que es diferente a los campos magnéticos de los otros plexos. Se entra por la espina dorsal, en la vértebra que relaciona directamente la zona lumbar con la zona dorsal. En esa vértebra y unida a ella está el plexo solar. El plexo solar es una rama simpática que está en relación directa con el vago simpático. Por eso allí establecemos la conciencia y la sensibilidad que a través del tiempo y del espacio ha de hacer del hombre un superhombre y del superhombre un Dios. Es efectivamente grande todo esto. El sistema más importante, ya lo hemos visto, para nosotros y para nuestra evolución es el vago simpático, es el neumogástrico, de neuma, aliento. Es el sistema supercósmico, es el que atrae el aliento del mundo exterior. Es el que induce el aliento. Siempre vivimos pensando en cosas raras y jamás centramos la atención en la naturaleza del hombre. Jamás nadie se pregunta por qué respira. No, es un hecho de la naturaleza. Los boxeadores saben que golpeando de frente el plexo solar se obnubilan los sentidos de su contrario y pueden darle el golpe definitivo. Cuando alguien nos molesta, el plexo solar, cuando alguien nos molesta el plexo solar, sentimos una impresión tremenda. Y cuando una emoción invade este plexo perdemos toda la noción de las circunstancias, de los acontecimientos, de la inteligencia, de la voluntad, y no somos realmente entidades. Somos animales inconscientes en este momento, porque se ha perdido la conexión entre la personalidad que funciona del centro del tronco hacia abajo y la individualidad que funciona en el centro, pecho, y la conciencia cósmica que funciona en el cerebro. El cerebro se parece sencillamente en su estructura a dos niños. Son dos niños en su cuna. Es la bipolaridad eterna. Es el yin yang de los chinos. Son las dos columnas simbólicas e hieráticas de los Rosacruces. Son las dos columnas que la masonería derivó de antiguos tiempos en la vieja Caldea y perdió completamente su sentido espiritual. Es algo verdaderamente maravilloso como el hieratismo de todos los tiempos está mostrando las verdades eternas para que el hombre se vuelva autoconsciente de ellas. Pero esos son símbolos. Si no entendemos su sentido, son letra muerta. Y si entendemos su sentido, no es para quedarnos con ellos y colgarnos tal vez un amuleto de esa figura en el pecho. Eso no sirve de nada. Para recordar
a la conciencia que están hieráticamente simbolizados en figuras geométricas. Los poderes del logos son maravillosos, pero es el hombre trabajando internamente, es el hombre desarrollando su sensibilidad, es el hombre actualizando los poderes del alma del mundo, solamente a través de la estética. Todos los grandes curadores, Jesús y otros tantos, sabían amar la vida. Por eso podían infundir mayor cantidad de energía de vida y curar a los enfermos. Un hombre que nos habla con bondad o una mujer despierta en nosotros una armonía interior y nos da más vida y más energía que todas las medicinas juntas. Nosotros no lo sabemos. Una palabra drástica, antipática, fuerte, desequilibra la armonía interior, porque el poder del verbo es extraordinario en todos los campos de la vida. Y eso depende de esa energía del alma. Abajo, esa energía del alma es sustancia generatriz o generadora. Arriba es conciencia sublimadora. Y en el centro es armonía de los contrarios, es belleza, es verdad, es bien. Los invito a estudiar cuidadosamente la estructura del cuerpo humano para que se vayan dando cuenta exacta que todas las energías del universo se manifiestan en él y tienen sus vehículos adecuados. Es algo extraordinario. Ustedes saben que la glándula pituitaria es la glándula de las secreciones glandulares, mientras que la glándula pineal, mal llamada glándula porque no es glándula, es un centro nervioso que impulsa todos los movimientos psíquicos. Eso no es glándula porque no es de secreción. Su naturaleza no es así. Quedó en principio en los libros y no han querido cambiar. Glándula es un cuerpo poroso más o menos que hace posible que se filtren partículas muy finas del líquido cefalorraquídeo y recoja un tipo de energía para cumplir una función específica en la naturaleza del hombre. ¡Qué cosa tan prodigiosa! Siempre que pienso en esos poderes del alma, de la vida y de la naturaleza me asombro, porque las humanidades en curso rinden culto a la divinidad dizque de un pedazo de papel, dizque en una piedra, en un palo, dizque en un fraile, o cosas por el estilo. ¿Qué es eso? ¿A dónde va el hombre con esa inconsciencia? Con ese paganismo idolátrico hacia cosas sin importancia. ¿Qué hace un hombre con rendirle culto al Papa, o a un príncipe, o al rey, o a cualquiera de esos? Quizás respetar un orden social, pero eso no le da espiritualidad, no le da conciencia, no le da inteligencia, no le da voluntad, no le da nada. Simplemente le endurece sus sentidos y lo materializa. Dice el maestro, ayer andaba por la carrera secta y había un hombre arrogante, respetuoso, muy bien vestido, zapatos acharolados, una corbata muy fina, y me dijo, oiga, profesor Rojas, ¿usted qué opina del Papa?
El maestro le contestó, el Papa es un viejito como cualquier otro viejito que está al frente de un gran negocio. Y se fue el Señor. Y yo también, dice el maestro. ¿Qué hacéis con decir Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Y qué era lo que decía el maestro instructor de humanidades? Amaos los unos a los otros. Despertad esa divina fuerza del amor. Dejad que vengan a mí los niños y no se lo veréis, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de la belleza, el reino de la armonía, porque por ese medio se despierta en nosotros la sensibilidad. Son factores determinantes de un estado superior de la conciencia. La belleza de una flor, la bipolaridad eterna de la naturaleza humana y divina del hombre y la mujer. Eso es lo grande de la alta ciencia. Es la sabiduría del tiempo. Así podemos hacer vibrar nuestra aranoides, nuestra pia mater y nuestra dura mater. Soporta el movimiento para que se produzca la reacción de la vida y de la sustancia y del poder del cosmos en la naturaleza del hombre. Eso es esoterismo. El esoterismo está en relación directa entre la sustancia y el espíritu que la anima. El espíritu que anima es el motor, pero la sustancia es la resistencia que produce el movimiento. Esto es lo grande del esoterismo del tiempo. Por eso, cuando al principio algunos hermanos quisieron que me ocupara de astrología esotérica, veía que esto era muy lejano y muy ajeno a la inteligencia de los hermanos y que no estaba produciendo ningún efecto útil en el crecimiento de la sensibilidad y de la conciencia. Entonces era mejor ocuparse de la arquitectura del hombre y su relación con las energías del universo, porque quedan las semillas allí para dar fruto a través del tiempo y del espacio. Y da mayor o menor el fruto según la intensidad con que poseamos afecto hacia estas cosas de la vida. La estética es la cosa más maravillosa del mundo, porque es la que nos pone en contacto directo con el alma de la naturaleza. Cualquiera de ustedes que se quede a meditar un segundo, encontrará que lo más bello de la vida es aquel momento en que han sentido la armonía y el amor. ¿Por qué? Porque han vibrado aquellos centros de correlación con el universo. Por esa misma razón, hay un punto de convergencia en que da la vuelta, la energía. Por esa misma razón, hay un punto de convergencia en que da la vuelta la energía. Y es precisamente en el cuarto ventrículo. Los polos de afuera dan la vuelta y se internan en los de adentro. Así que la espina dorsal tiene las mismas tres corrientes, pero en sentido opuesto. Es decir, la membrana que está por fuera, arriba, está por dentro en la espina dorsal y a la inversa. Allí está lo masculino y lo femenino. Lo masculino y lo femenino para el hombre.
Al contrario, en la mujer, esa polaridad cumple funciones nobilísimas para hacer que despertemos la fuerza de la conciencia. ¿No han visto que un joven está en una esquina indiferente, frío, inconsciente? Pasa una dama bella y le brillan los ojos. Cambió su naturaleza, sintió el magnetismo de la polaridad y vibraron sus centros interiores. Si él supiera todo lo que significa la posibilidad de elevarse utilizando aquella divina energía de la vida, no estaría perdiendo su existencia en esa forma ruda y trivial. El esoterismo es la ciencia de la vida. No es ninguna otra cosa distinta. No es ninguna creencia. Nada, absolutamente nada. Es una realidad incuestionable. Es el sentido de las cosas. Es la belleza de la naturaleza. Y tiene sus vehículos exponentes para nosotros en las tres membranas. Y luego ese aliento de la vida que es la representación del aspecto más alto de la energía del cosmos en nosotros y que corresponde al espíritu divino del lenguaje del señor Jaime, el alma de los indos. La sensibilidad que corresponde exactamente a la aranoides. Y luego tenemos la inteligencia, que surge por reacción de la sensibilidad frente a la sustancia de la vida. Así que en nosotros esos tres divinos poderes de Logos se reflejan en el aliento de la sensibilidad y en la inteligencia. La palabra inteligencia quiere decir dentro, lo que surge de dentro, lo que surge de ese divino recipiente de las energías del universo, del cáliz del grial, la semilla generadora de los seres o la semilla generadora de los estados internos más elevados en la armonía divina del amor, que es el Cristo encarnado en la naturaleza del hombre. Benditos momentos de la vida en que a través de las edades podemos vincularnos a una escuela como el esoterismo de los Rosacruces, que a mi modo de ver es lo más inteligente que existe en el mundo. No hay limitaciones para nadie. No se le imponen normas. Es cada quien que debe ser consciente de cómo utilizar las energías de la vida. Eso de que haga esto y haga lo otro, hacerlo pasivamente, es perder la conciencia de ser y de sentir. Estamos haciendo lo que nos mandan, pero no estamos haciendo lo que debemos sentir y comprender en la interioridad de nuestro ser. En el corazón, aquellas tres corrientes están en perfecta armonía. La sangre es la representación del líquido cefalorraquídeo en un modo más objetivo de la existencia humana. Arriba se convierte en un fluido precioso de vida. Así que el misterio de la vida es el aliento, porque el aliento es el que mueve las energías internas de nuestro ser. La energía intermedia representa la armonía de los contrarios. Es la membrana aranoides.
y la de adentro desde el punto de vista de la estructura del hombre sobre el cerebro es la membrana de la sensibilidad. Es la pía madre. Y la de afuera, la que está por debajo del cráneo, es la dura mater, la que protege el trabajo de aquellas dos. Es la materia, es el espíritu y es el Cristo. Es el aliento de la armonía de los contrarios. En la glándula pituitaria se repite el proceso. Hay una porción delantera, una porción intermedia y una porción posterior. Allí están igualmente. También encontraríamos eso en la glándula pineal, en el corazón, pero en el sexo es donde aquellas ramificaciones están más ostensibles a la sensibilidad, porque en el cerebro aquello está muy enterrado en la esfera del subconsciente. Bendito el hombre, digo yo, que alcanza a desarrollar la sensibilidad del cerebro. Ese será un genio de la raza. Pero el hecho es que desarrollemos el término medio. El corazón nos coloca en una sustancia muy distinta. Pero ¿cuál es el corazón del esoterista? Es el mago simpático, que claro está, penetra en el corazón físico, porque allí están todas las corrientes en perfecta armonía. Es un andrógeno para la sustancia vital de la sangre. Pero hay un andrógeno para la esencia de la sensibilidad y la conciencia, que es el plexo solar, el centro generativo en su extremo inferior, y arriba, el tálamo óptico. En el centro del tálamo óptico está la comisura gris. Es el teis, el logos. Por allí penetra la energía del cosmos y penetra con más o menos intensidad según la mística devoción que sintamos por la vida. Por eso, cuando aquel muchacho de mi ejemplo le brillan los ojos e irradia energía electromagnética, es porque hizo contacto con esa energía divina de la sensibilidad, de la resistencia y del ritmo en la meninge aranoides. Pero él perdió el momento supremo de la sublimación y se dedicó quizás a tonterías de la vida. Posiblemente haya caído en la esfera de Grifo y entonces ha profanado el misterio de la vida. Los esposos que utilizan la energía en la generación universal, los esposos que utilizan la energía en la generación universal sin ninguna estética, ni belleza, ni sublimación, no pueden traer egos al mundo de mayor evolución. Traen egos tarados y enfermos para sufrir las consecuencias de sus malos actos. No digamos malos actos, digamos equivocados, porque quizás la palabra mal es tan deficiente para indicar que es una batalla entre lo sublime y lo egotístico, entre la personalidad y la individualidad, entre el Cristo y Satán. Uso lenguajes comunes solamente para ayudar a la inteligencia, pero estoy muy lejos de interesarme realmente por esas palabras. Las uso
en el sentido que es necesario para ayudar un poco la inteligencia de mis hermanos, pero para mí son simplemente sensibilidad. Allí conectamos el alma del mundo. Resistencia, forma o sustancia que hace posible que aquella energía reaccione y se convierta en el ritmo de la belleza, de la vida interior, de la vida espiritual, de la vida realmente de logos en el corazón humano, que es el trabajo del tiempo y de las edades. Aquí he puesto una imagen como rodeando el cerebro simplemente, para que nos demos cuenta. La parte roja representa la dura madre. La parte azul representa la pía madre. Y la parte amarilla, la aranoides. Esto penetra a través de la espina dorsal. Y en el centro de ellas va el líquido cefalorraquídeo. Ese es el tetragrama de los sabios en el sentido más profundo, científico, filosófico, místico, real y positivo de la naturaleza. Rojo, Lura Madre, Pía Madre, Alanón. Estudiemos la divina energía del cosmos operando en la también divina energía del hombre. Si acaso sabe sublimar el poder creativo de su naturaleza, entonces realmente no perderemos esta encarnación y espero que en futuras podamos estar juntos con el corazón próximo, es decir, con el sentido para seguir ese divino sendero de la espiritualidad, de la conciencia y del divino saber de las edades. Hasta aquí la conferencia de nuestro querido fundador y mentor, maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosí. Aquí tenemos, y les dejo para que les quede allá en la grabación y puedan estudiar un pequeño resumen de esta lección de psicofisiología número 17. Maravilloso. Muy entendible. Bueno, aquí ya es parte de lo que leímos, pero ahí lo dejamos. Muchas gracias, hermanas y hermanos.
Espero que leamos y escuchemos nuevamente esta lección, que es una lección maravillosa, extraordinaria. Lo que tenemos como tarea es volverla a estudiar, a ver si la comprendemos, si a través de estos pequeños gráficos que hay y demás podemos lograr una mejor comprensión y demás. Hermanas y hermanos, quien quiera tomar